Buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchan, dependiendo del lugar del mundo y el momento del día que se permitieron sintonizar. Mi nombre es Fernando Fuentes y yo soy el host de este nuevo podcast titulado Entre Nubes, Enseñanzas en Pro de tu Bienestar Integral. La mayor parte de mi tiempo la paso durmiendo y en segundo lugar lidero un emprendimiento llamado Avioneta, uno que vino a este mundo a cambiar cómo el latinoamericano se relaciona con el alcohol por completo y para siempre. Uno que también se encarga de velar por el bienestar integral de sus colaboradores, suscriptores, audiencias, familias y sus comunidades. Entonces, en este espacio no solo elevaremos nuestra conciencia alrededor de nuestra relación con el alcohol y otras sustancias y conductas propensas a la adicción, también traeremos expertos en materia en cada uno de los pilares del bienestar integral. Disfruten mucho el vuelo. Nos vemos del otro lado de las nubes en dirección al atardecer. No olvides seguir el podcast en Spotify y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Les voy a platicar un poquito de la invitada de esta noche. Me encantó el título del episodio. Ella es Carla Torres. El episodio se titula 13 años sin alcohol, política, activismo y la fuerza de una vida en sobriedad. Carla ha recorrido un camino poco común: periodista, activista, servidora pública y 13 años en sobriedad, lo más importante. En este episodio hablamos de su historia personal con el alcohol, de cómo evolucionó su relación con el consumo, de los retos únicos que enfrentan las mujeres en el camino hacia una vida más consciente. Además, exploraremos su visión sobre la salud pública. Esto emociona mucho: el papel del ejercicio y los hobbies en el equilibrio diario, y lo que significa impulsar cambios desde el servicio público cuando el entorno normaliza el exceso. Vamos a tener una conversación real y necesaria sobre lo que cuesta y lo que transforma vivir en sobriedad. Carla, bienvenida. Qué honor y privilegio tener tu tiempo, tu mente y tu corazón esta noche. Vamos a aprender mucho de ti ahorita, pero ¿hay algo que me faltó en esta introducción que te gustaría agregar? Estaba platicando, empezando a platicar sobre la importancia que tienen este tipo de espacios que ustedes promueven, porque ahorita que decías, hace 13 años, o sea, de mi proceso de sobriedad, pues hace 13 años todavía era bien complicado hablar abiertamente de estos temas, sobre todo siendo mujer, pero no nada más siendo mujer, sino en general era, era como muy, muy, muy difícil y sobre todo en estratos pues socioeconómicos o intelectuales de cierto nivel. O sea, me refiero Claro. de personas universitarias, de personas de clase media, como que en aquel momento estos problemas de abuso de sustancias, de abuso de consumo de alcohol, como que estaba muy relacionado con las imágenes que teníamos, ¿no? Estos estereotipos que teníamos muy, muy de antes y muy promocionados por los medios de que, pues es que el borrachito, el alcohólico es aquel que está ahí en situación de calle, ¿no? Sí. O son personas que a lo mejor no acabaron la universidad. Entonces ha cambiado mucho y ha sido en parte gracias a plataformas como la que tienen ustedes y pues también al cambio generacional, ¿no? De que viene la generación Z muy diferente a como nos tocó a nosotros que somos millennials, ¿no? Sí, te agradezco muchísimo y concuerdo contigo. Estaba haciendo ahí las cuentas. Hace 13 años era el año 2012. El primer iPad salió allá por el 2002, 2003, por ejemplo. Los smartphones ya como los conocemos allá por el 2007. Y no puedo creer que hasta el 2000, que hace 13 años que era el 2012, me estés hablando de estas posturas anticuadas alrededor de este tema que venimos a hablar hoy, ¿verdad? Ya teníamos iPhones, ya estaba empezando el desarrollo de inteligencia artificial y nosotros seguíamos sin poder hablar del consumo problemático y patológico de alcohol en el hombre y en la mujer. Entonces, qué bueno, como tú dices, que ahora las cosas están cambiando rápido. Personas como Carla y Fer de Avioneta se pueden sentar a platicar y que mucha gente encuentre sanación, conciencia y educación ahí. Em, Creo que lo volveré a mencionar en este episodio, pero yo empecé una formación académica en la Universidad de California en este tema de adicciones, por usar un término como muy amplio. Y ahí me tocó ver un documental que se llama Anonymous People, gente anónima, no sé si llamarlo así, y tiene una postura acerca de los beneficios, de hecho es una postura balanceada acerca de los beneficios y los aspectos negativos también de que Alcohólicos Anónimos se haya mantenido como una organización anónima a lo largo de la historia. Y nada, me hace pensar un poquito en esto que tú hablas.
antes de pasar a lo siguiente y no irme por las ramas, la única analogía que me gustaría hacer es, un argumento que me gustaría hacer en pro de cuestionar el anonimato es, tú o quien sea, tienen un recorrido en la templanza o la sobriedad, y es como conquistar una cima, es como encontrar una nueva vereda, una nueva ruta al Iztaccíhuatl. ¿Por qué no regresaríamos con nuestras tribus y nuestras comunidades, etcétera, y les contaríamos de cómo lo hicimos, ¿verdad? De cómo nos preparamos, de qué comimos, de qué tomamos. Entonces, pues sí, es un argumento para cuestionar el anonimato. Ya creo que la decisión final es de cada persona, pero pues sí invita a la reflexión. Bueno, les decía que yo así estuve activa en AA por bastantes años, ¿verdad? 8, 9 años más o menos. Actualmente ya no, o sea, este año, en noviembre, si Dios quiere, cumplo 13 años de no consumir alcohol ni ninguna otra sustancia que altere mi estado de conciencia. Y la razón es que, bueno, en mi caso fue que como que llegué a un punto y dije, creo que es hora de explorarme a través de otras formas. Sí, o sea, como que no hay un solo camino, hay muchos caminos. Sin duda AA es un muy buen camino, pero en mi caso fue así como que, ciertos factores como que me hicieron cuestionarme eso, incluido el tema del anonimato. Digo, yo nunca he creído en el anonimato. Estando en AA, yo nunca he sido una alcohólica anónima o una persona anónima, jamás. Nunca lo creí porque para mí, en mi caso, siento que jugaba en mi contra. Si yo mantenía un secreto de esa naturaleza en mi entorno, creo que lo iba a empeorar. Y entonces para mí fue una autoprotección hablar del tema con todo el mundo. Súper, te agradezco. Y ahorita vamos a ahondar más, no solamente en AA, en todas las herramientas que te han ayudado a lo largo del tiempo para mantener la templanza o la sobriedad. Pero quiero empezar con una pregunta que le hacemos a todas nuestras visitas y me encanta. Cuéntanos un poquito de Carla de niña y de Carla de adolescente. ¿Dónde crece? ¿Cómo es ese núcleo familiar? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿Cómo era Carla de chiquita? ¿Cuántos hermanos es? ¿En qué orden están los hermanos? Etcétera, etcétera. Por favor. Sí, pues yo nací aquí en Monterrey, crecí aquí en Monterrey, toda la vida en el sur de Monterrey, sigo viviendo aquí, casi que en la misma colonia, con una familia formada por, pues mi papá, mi mamá, yo soy la mayor de tres, tengo una hermana y tengo un hermano. Eh, Fui una niña muy, pues muy desenvuelta, extrovertida, deportista. Yo fui seleccionada estatal de natación desde los 6, 7 años y hasta que dejé la natación por ahí de los 12 años. Entonces sí competía pues a muy buen nivel. Em, Tenía una vida social muy, muy en torno a la natación, al equipo, a mis compañeros de ahí, a la escuela también. Eh, Siempre tuve como quiera problemas de conducta, siempre tuve ansiedad. Digo, al día de hoy, que después de pues años de proceso terapéutico, Claro. pude ir entendiendo que lo que yo tenía se llamaba ansiedad y depresión. ¿Por qué? Yo creo que yo así nací. Yo creo que muchas personas como yo, pues nacen con cierta tendencia a la depresión y a la ansiedad. Eh, Me acuerdo que cuando estaba chiquita yo me jalaba el pelo pues me arrancaba el pelo. ¿Por qué? No sé. O sea, tenía, por ejemplo, eso. Sí tenía una relación medio confrontativa, puedo tildarla de esa manera, con mi mamá. Eh, Porque yo era rebelde, la verdad es que siempre fui como, pues rebeldita desde chiquita, aunque no me iba mal en la escuela, pero pues sí tenía ciertos problemas con la autoridad. Y entonces, ya de adolescente, y que dejo de nadar, que yo creo que eso lo he marcado así como un parteaguas, que dejó de entrenar las 3 horas y pico que entrenaba todos los días, nadaba 4,000, 5,000 metros al día, 6 días a la semana, y un día chipín que nos íbamos todo el equipo. O sea, era demasiado esfuerzo físico el que tenía, que eso me ayudaba a mí mucho con la ansiedad. Nada más que yo no sabía eso. Hasta ahora que empecé a analizar como mi historia, que fue necesario hacerlo para este proceso como de sanación que he venido teniendo estos años.
Y entonces yo dejo de nadar. Mi mamá era muy crítica conmigo por muchas cosas. Yo nunca fui una niña delgada, siempre he estado así como, pues no era gorda, pero pues su cuerpo que se te hace con la natación es, pues espalda ancha. Eres ancha de la espalda, pues no eres así, no eres un palo, o sea, estás como un poco, pues con músculo, ¿no? Y pues eres una niña y también pues la edad de mi mamá era una boomer y era otro tipo de cultura lo que veíamos, ¿no? Muy esta cultura patriarcal de las niñas tienen que estar flacas y entre más blancas seas mejor, porque aparte yo me quemaba mucho con el sol por la natación, pues vivía entrenando al aire libre, ¿no? Entonces, por más bloqueador que me pusiera, pues mi piel es morena y entre más me quemaba, pues más morena. Entonces, como que me harté de recibir como ese tipo de críticas de mi mamá en ese momento y dije, ya no quiero nadar, qué hueva. En el momento que dejo de nadar, entonces, ¿qué pasa conmigo? Empiezo a refugiarme en la comida. Entonces, ¿qué pasa? En un espacio de 3, 4 años, pues engordo 50 kilos, o sea, sin control porque me empecé a refugiar en la comida. Y pues más críticas, ¿no? De mi mamá, más críticas, más críticas. Entonces, sí se hizo como un círculo vicioso y entonces ahí mi vida social sí era muy limitada, pues porque yo no me sentía bien conmigo misma, estaba deprimida, vivía con mucha ansiedad, Sí. me aislé en esa época de adolescencia, por ahí ¿qué sería? Pues secundaria, que para mí no fue nada padre esa etapa. Por ahí me acuerdo que en un 15 años empezamos, bueno, yo todavía no tenía 15, tenía como 14. Empecé a fumar porque ahí escondidas en un baño vi que estaban fumando, dije, yo también quiero, y esta onda de querer pertenecer, y pues me gustó un chorro fumar, me gustó muchísimo cómo me hizo sentir adulta, independiente, rebelde, perteneciente a cierto grupo. Entonces, cuando tenía 15 años, un año después de eso, todavía estaba prácticamente en la secundaria para entrar a la prepa y en aquella época se empezó a hacer una operación, el bypass gástrico. Y entonces mi mamá me llevó con el doctor, que nada más había uno en ese momento, en 1999, 98, 99. Y entonces me hicieron la cirugía. Digo, yo también quería, pues porque la verdad a nadie le gusta, sobre todo siendo adolescente y tener ese nivel de obesidad, pesaba 130 kilos, imagínate, y tenías 14, o sea, era horrible, o sea, yo no la estaba pasando nada bien. Entonces me someto a esa cirugía y obviamente adelgazo y pues mi peso, llegó a un peso ideal. En ese proceso también pues no fue nada fácil porque como yo estaba acostumbrada a refugiarme en la comida con mi ansiedad, pues me quitan eso. Pero ¿qué pasa? Que encuentro el alcohol. En esa época justo encontré el alcohol y fue cuando empecé yo a tomar en esa época. Eh, y pues para mí tomar el alcohol a los 15 años en un 15 también, pues para mí fue liberador. Desde el primer trago que le di sentí un alivio, sentí que el taladro que había estado en mi mente todo ese tiempo se callaba, se cayó y además pues ya tenía más amigos porque ya no estaba tan gorda, y no que no tuviera amigos por ser gorda, sino porque yo no me sentía bien y yo no quería convivir. Entonces, el adelgazar pues me hizo tener más seguridad y entonces cuando tomé, además de que me sentí bien, pues me hizo ser más sociable. Volví a ser la niña extrovertida que yo era cuando era niña. Y pues eso me hizo sentir muy bien. Y entonces cada vez más fiestas y cada vez más cosas y en la prepa pues muchísima libertad. Yo no quise 15 años, a mí me dieron un carro a los 15 que ahorita que lo pienso, jamás le daría yo un carro a una persona de 15 años. No importa lo responsable que sea, creo que no es responsable. Pero creo que mis papás solo querían que fuera chofer de mis hermanos. Entonces, pues así empieza esa historia de consumo. Pero ahí empezó el alcohol, nada más que yo, ya analizando, pues me di cuenta de que, oye, era súper ansiosa de niña. Te arrancabas el pelo, no podías dormir, todo te daba como estrés y la perfección, y luego la comida, que fue todo un tema, y luego el alcohol.
Y entonces ahí ya se desencadena toda una serie de cosas que se tarda 15 años más o menos Sí. en cerrar, ¿no? Todo ese tiempo. Siempre fui buen estudiante, la verdad es que a mí eso fue una de las cosas que me dificultaron el hecho de darme cuenta que yo tenía un problema, porque pues yo estudié la maestría con una beca de excelencia y acabé la maestría en el 2012 justamente, con 99 de promedio, con mención honorífica de excelencia en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC. Entonces, pues para mí, una persona aparte muy soberbia y muy como full of myself en aquel momento, pues yo decía, no, o sea, es que las personas que tienen este tipo de problemas son otras personas. Yo no estoy en situación de calle, yo tengo trabajos, pues sí, pero a costa de cómo estaban mis relaciones interpersonales. En el camino, pues pasaron muchas cosas. El torito, o sea, la antialcohólica, muchas veces, eh, y muchas otras cosas. El robarle a mis papás para empeñar, o sea, robar cosas de mi casa para llevarlas a empeñar, choques, mentiras, o sea, you name it. Todas esas cosas me pasaron. ¿Qué pasó a mí? ¿Qué me pasó que fue donde dije ya? O sea, ya no quiero. Mi papá falleció en 2012, justo ese mismo año. Mi mamá ya había fallecido en 2009. Ella había, mis papás los dos murieron jóvenes. Mi mamá murió a los 56 y mi papá murió a los 60 en el 2012. Y entonces, cuando se murió mi papá, yo dije, ahora sí ya nadie me va a ayudar. Nadie me va a rescatar, nadie me va a sacar del torito, nadie. Y yo decía, es que si un día me meten a la cárcel por algo, yo tenía esa idea y claro que pudo haber pasado, mi papá no va, o sea, él no me va a ayudar. Y entonces fue así como, y además que ya me la estaba pasando súper mal. Dije ya, y voluntariamente fui a un centro de rehabilitación. Ya. El mismo 2012. Sí. Unos 2, 3 meses después de eso. Mi papá muere en julio y en noviembre yo me voy a un centro de rehabilitación en Cuernavaca. Súper, déjame tomar nota. Wow, todo lo que me compartiste, te agradezco mucho. Qué fuerte y qué valiente, cómo te vulneras y estás en el espacio correcto para hacerlo. Fui escuchando, fui tomando notas. Lo primero que me gustaría puntualizar de lo que nos compartes, Carla, dijiste esas palabras específicamente al principio de tu intervención, mencionaste un proceso terapéutico ya de muchos años, quizá tan largo como tu sobriedad, si no es que más, y el nivel de conciencia que te da eso. Y mencionaste algo que no lo voy a decir literal, más bien voy a parafrasear. Hablaste de que tú crees que naciste, es decir, tu biología te llevó a la ansiedad, a la depresión y eso me encanta porque es lo siguiente que voy a decir, me encantaría decirlo 100 o hasta 1000 veces en este podcast y en donde lo pueda decir, pero me gustaría normalizar contigo y con otra gente la siguiente oración. No todos los cerebros son iguales, no todos los cerebros nacen iguales. Creo que como sociedad y como humanidad ya pudimos normalizar que no todos los cuerpos físicos son iguales, pero en el momento en el que se habla del cerebro del hombre o de la mujer, o de un hombre en particular o de una mujer en particular, todavía no llegamos a ese nivel de conciencia. Y a mí me sirvió mucho el aceptar que quizá mi cerebro no era igual. Y fue con un trabajo similar de introspección al tuyo, y fue mucho romper con algunas capas del ego. Ejemplo, yo no tomé medicamento psiquiátrico como un antidepresivo, no lo probé hasta 2021, enero. Después de, como tú dices, mucho proceso terapéutico e intentar lidiar con una mente ansiosa, con ansiedad generalizada, con estrés del trabajo, con burnout, con otras herramientas como la psicoterapia, pero llegó un punto en donde estaba topado con todas esas otras herramientas. Yo también hacía ejercicio, yo también iba al psicólogo, etcétera, y mi mente desde que me levantaba se echaba a andar. Y me ayudó mucho el ser compasivo con esa mente, con ese cerebro y con esa biología, y quizá decir, mira, heredé muchas cosas de mis papás y del lado, desde el linaje de mi papá, pues heredé el poder de la palabra, el poder de escribir, quizá mi uso de metáforas, analogía, cosas bien padres, pero también al mismo tiempo heredé un cerebro que no se calla y que siempre está prendido y que
si un cerebro promedio piensa 1000 cosas a la hora, quizá puede pensar 1500 y eso es muy abrumador, Ujú. pero pues me llevó a un punto de paz. Y también otro punto importante que mencionaste, que qué padre porque sea tal último episodio que grabamos, que de hecho yo era el invitado y hablaba del deporte, es tu carga atlética cuando nadabas. Em, Hay muchos estudios que el diseño del estudio ya toman, haz de cuenta que 1 hora de deporte como una dosis farmacológica, es decir, imagínate que 1 hora de deporte es una pastilla, entonces tú te aventabas 3 pastillas antidepresivas en 3 horas de deporte todos los días, 6 días a la semana y uno quizá más leve, pero como quieras ese ejercicio. Y como tú dices, era lo que y yo lo he vivido en carne propia, era lo que te mantenía piano, pianita y mantenía el caballo a la yegua cansada. Usa la frase que quieras. Y de un día para otro te quitan estas 3 pastillas diarias de antidepresivo y de salud mental y de sentimiento de bienestar. Entiendo y empatizo cómo puedes canalizar esta energía o puedes solapar con otra cosa y puede ser, como tú bien dijiste, para algunos es la comida, para otros es el alcohol, para otros es otra sustancia, para otros es otra conducta. Em, Déjame, ya por último, sí me gustaría puntualizar. Yo no soy, yo no soy nadie para juzgar absolutamente ninguna persona, pero tú mencionaste que un ser muy querido, pues hablaba del tono de tu piel, de tu espalda, de tu peso en su momento. Y de nuevo, no soy nadie para juzgar y señalar, pero vamos a hablar de tu experiencia, el efecto y la carga emocional que esto generó en tu experiencia en etapas de mucha vulnerabilidad y menos conciencia, como es la adolescencia y es la infancia. Y es generar conciencia en la audiencia que nos escucha en vivo y que nos va a escuchar en un futuro, porque muchas veces tus problemas con sustancias y conductas propensas a la adicción vienen de presiones, de espacio, presiones en la infancia y en la adolescencia. Y tú y yo vivimos, no me dejarás mentir, vivimos en una ciudad en donde en particular en un municipio que es San Pedro Garza García, se le pone mucho foco a lo estético y a la delgadez y a cómo se ve la mijita. Yo he escuchado señoras a 2 mesas de distancia de mí en un espacio público como un café hablarle muy duro a la hija acerca de su aspecto físico y pues simplemente hacer conciencia de las repercusiones que esto tiene y de no dejarnos como individuos y no ser esas personas que andan hablando del aspecto físico de las personas, ¿verdad? Entonces te agradezco ahí por compartirme. Em, Quiero preguntarte, háblame de tu relación. ¿Cómo evoluciona tu relación con el alcohol hasta que te gradúas de la maestría en 2012? Y después de que me cuentas eso, de hacer ese corte entre academia y luego ya tu trayectoria profesional, se me ocurrió hablar de tu trayectoria profesional de una forma bien padre, porque tu trayectoria profesional es muy diversa y es muy rica. Entonces me gustaría que nos contaras de cada una de esas etapas. Primero el periodismo, después en ONGs, después en gobierno y que como una película de González Iñárritu en donde hay un cambio de escena muy drástico, nos cuentes de tu etapa del periodismo sin hablar del alcohol en absoluto, simplemente qué hacías en el mundo del periodismo, qué deshacías, qué aprendiste, pero luego contrapuntear o enriquecer la parte de la historia de tu vida como periodista con tu relación con el alcohol. Luego hacemos un corte y hablamos de tu vida profesional en el mundo de las ONGs y luego cómo era tu relación con el alcohol en esos momentos. Y creo que contrapunteando esas dos cosas podemos aprender mucho. Sí, 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 y sí está padre. Y van muy de la mano, ¿eh? Va súper unido. El primer trabajo que yo tuve fue como reportera en el norte, saliendo de la carrera de comunicación en el TEC, por allá en 2006. Yo ahorita tengo 42 años. En aquel momento tendría yo 23 años. Entonces fue mi primer trabajo real. Y estuvo súper padre. Fue una base súper firme para mí hasta el día de hoy. No es nada fácil ser reportero, vas a eventos, es mucha friega. Eran jornadas de 10, 12 horas, con días de descanso de que descansas martes y jueves. O sea, y aparte siendo nuevo y siendo joven, no, hombre, te meten una muy buena friega. O sea, sí te explotan cañón. Entonces aprendí muy bien a trabajar bajo presión y la verdad es que en esta etapa de mi vida sí es muy complicado no hablar del alcohol porque resulta que ahí
pues coincidí con muchos compañeros o con un grupo de muy buenos compañeros reporteros de mi misma edad y más o menos como del TEC de la UDEM, que veníamos nuevitos o tendrían 2, 3 años más. Y pues hicimos muy buena amistad. Y como vivíamos un ambiente de muchísimo estrés, pues ¿qué hacíamos saliendo? Y además no teníamos esta presión de, ay, tengo que pagar mi renta. No, vivíamos en nuestra casa todavía con papás. Entonces, nuestro dinero estaba destinado 100%, pues a la fiesta, la verdad. Y a pesar de que era la época fea de inseguridad, mira que nos la ingeniábamos. O sea, martes era peda. Miércoles, o sea, todos los días al salir, aunque saliéramos a las 9, 9:30, decíamos, nos vemos en tal o cual lugar ahí del centro, porque el periódico está en el centro. Yo en mi vida había conocido el centro de Monterrey, ni sus cantinas, pues las conocí todas, 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 porque aparte te las dabas de intelectual, ¿no? De que es que aquí viene tal escritor y no sé qué, y que si la tumba y que si la pirámide, cosas que yo ni conocía. Entonces, pues nos sentíamos, ahora sí que hechos a mano, ¿no? Artistas casi creo. Eh, Fue una época, la verdad mentiría si no te dijera que fue divertida, fue muy divertida, pero de mucha autodestrucción. Y ahorita pienso, ¿no? De que cómo podía no dormir que prácticamente y al otro día otra vez otra jornada de 12 horas. Pues podía porque estaba toda, pues toda drogada, ¿no? Y toda llena de alcohol y además tenía 23, 24 años, que a esa edad puedes hacerle a tu cuerpo pues lo que te da la gana. Entonces, esa etapa fue muy así, estuvo muy padre, aprendí muchas cosas. Todavía, híjole, todavía me tocó reportear a la antigua, que era estar en un evento, me tocó cubrir cosas bien padres porque yo colaboré para espectáculos y para cultura, o sea, para la sección vida que es cultura, pero en cultura cuando les faltan reporteros de locales, pues te mandan a cubrir temas de local, que es política también. Y me tocó entrevistar a Beyoncé, a Gwen Stefani, a Billy Corgan, ¿cómo se llama? A Guillermo Arriaga, a mucha, mucha, mucha gente súper padre. Y entonces, en eventos muy padres, me tocó entrevistar a Elijah Wood, ir a Lazy L a cubrir a Bjork. No, o sea, la verdad fue increíble. Y eso mezclado con la peda y con otras cosas, pues no, me supo a gloria, la verdad. No te voy a mentir, y aprendí muchísimo. Eh, Pagaban poco y te explotaban un chorro, pero creo que el intercambio para mí en esa etapa estuvo bien, pero sí fue una etapa de muchísimo consumo y de que a mí mi cuerpo no me cobraba factura porque pues yo me sentía intocable. O sea, podía estar tome y tome y tome y tome, dormir 2 horas, levantarme y otra vez a trabajar. Y así estábamos todos, ¿eh? Yo no sentía en ese punto que tenía algún problema, porque todos andábamos igual, pues teníamos 23, 24, y todavía en aquel momento, a pesar de la inseguridad que vivíamos aquí en la ciudad, estaba muy normalizado el binge drinking, o sea, así nos divertíamos. Ahorita siento que ya no tanto en la gente joven, pero en aquel momento sí. Y entonces así, yo termino mi etapa en el norte en el 2010 porque quise estudiar una maestría en el TEC también, conseguí beca y todo, y pues me aboco a la maestría. Y ahí a lo mejor se bajó un poquito como el tema de consumo en comunidad, pero en mí se quedó, o sea, yo sola como que era, tomaba todos los días, seguía saliendo con esos amigos, pero pues ya no era tan seguido, pero pues yo sola seguía tomando. Hice la beca, hice la maestría con la beca. Nos fuimos un verano a Georgetown a hacer una materia allá. Y pues para mí, ¿sabes qué es lo más triste de todo de esa temporada? Que no me acuerdo de muchas cosas en Georgetown, porque estaba ahí como un bulto, porque en lugar de aprovechar la experiencia académica, pues me iba a tomar con quien fuera todas las noches de ese intercambio académico. Entonces, pues tengo fotos y digo, la verdad ni me acuerdo, no me acuerdo. Tengo viajes, cuando todavía trabajaba en el periódico, hice varios viajes a Europa, a Escocia, a Irlanda, no me acuerdo. Porque ¿qué hacía en esos lugares que está normalizado tomar como enfermo? Porque ahí tú vas a hacerte un manicure y te dan literal y te dan cerveza. O sea, en Irlanda, por ejemplo, me tocó eso. Wow. Y yo ve que esto es el paraíso, o sea, pero
no me acuerdo. Entonces tengo muchos eventos en mi vida que no me acuerdo, como ese verano en Georgetown. O sea, sé que fui, pero no aprendí, no aproveché como debía haberlo hecho. Y ahorita me arrepiento, pero pues bueno, son cosas que pues así tienen que ser, ¿no? Sí. Y ya. Y después de la maestría es cuando yo me voy al rehab. Después, el primer trabajo que tuve fue en una organización muy bonita que todavía existe, que se llama Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, que es dirigido por una monja que se llama la hermana Consuelo Morales, y ellos se dedican a, bueno, su tema principal es defender los derechos humanos, pero se especializan mucho en el tema de personas desaparecidas, de las mamás que buscan a hijos e hijas desaparecidos. Y entonces, pues pude conocer todo un mundo de dolor bien tremendo, y apoyar ahí en comunicación social de esa organización. Me tocó también experiencias muy bonitas. Y a mí ese trabajo, y hace poco que vi a la hermana, hace 2 años, bueno, ya no hace poco, pero hace como 2 años, le dije, o sea, a mí este trabajo fue mi rehabilitación, porque cuando yo recién salí del rehab, tenía, o sea, en la desintoxicación que uno vive, que no es nada más estar las 6 semanas que yo estuve en ese centro, o sea, el trabajo real empezó al salir, la abstinencia física era muy fuerte, yo consumía mucha benzodiazepina con alcohol, con otras cosas también, pero esas dos eran como mi principal. Yo no sabía el daño tan tremendo que hacían las benzodiazepinas, o sea, el Tafil, el Ribotril y todas esas cosas que yo me tomaba como si fueran tic-tacs, pues mi cerebro quedó muy dañado. Y entonces yo tenía muy poca concentración, me sentía muy insegura, me sentía como un cascarón vacío de persona, despersonalización y muchas cosas, y depresión, y bueno, y a mí ese trabajo me ayudó mucho porque la gente en ese momento que trabajaba ahí era una gente de una calidad humana tremenda. Y entonces yo pude hablar con la hermana y decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación. Y me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú quieras te puedes ir a una junta de AA en mi trabajo. Y dije, fregón. Y eso me ayudó mucho. Fue como una transición muy, muy, pues muy buena para mí. Natural y gradual, sí. Y aprendí mucho ahí también sobre estar del otro lado, ya no parte de ser reportera, sino al revés, haz de cuenta. Claro. Y pues ya, estuvo muy bien esa parte en mi proceso y lo recuerdo con mucho cariño también. Ya después viene la parte del servicio público, porque al estar en CADAC me di cuenta de que tú puedes ayudar mucho estando del otro lado, estando ya del lado del gobierno. Y es un trabajo que está muy desprestigiado, muy, muy desprestigiado, pero hay mucha gente muy buena que trabaja en servicio público y me quise involucrar en el tema justo de salud mental, porque a lo largo de los años yo fui notando todo el dinero que me costó a mí rehabilitarme, no nada más en mi rehab, no, eso solamente, y fue muy caro. En aquel tiempo, te voy a decir cuánto pagué 180,000 pesos. Sí, Imagínate. 180,000 pesos de 2012 por Ah, 6 semanas. ajá, Son 250, 300,000 pesos el día de hoy. exacto. Uf, sí, te quemas eso en 6 semanas. Ujú. Entonces, Y casi nadie tiene acceso a eso. exacto, es lo que te iba a decir. Y ejemplo, mi papá tenía acceso económico a eso, pero no temporal, es decir, él no se iba a ir 6 semanas, no se fue y no se convenció. Y antes perdió la vida. Yo en Avioneta hablo mucho de eso, es un acceso económico que el 95% de la gente no lo tiene, pero un acceso temporal también que el 97% de la gente no lo tiene. Entonces el acceso a estos centros es... Pero bueno, estabas diciendo, no solo lo que hace el centro de rehabilitación, sino también hice la cuenta del resto, del antes y el Todo. después. O sea, ¿cuánto te cuesta? O sea, porque yo el primer año iba 2 veces al mes. No, perdóname. Una vez a la semana iba con la psicóloga. Una vez a la semana. Sí. Y luego una vez al mes al psiquiatra, porque luego también tuve que ir al psiquiatra como por año y medio porque tuve que tomar antidepresivos porque pues nomás no podía. O sea, tuve que tomar sertralina para que mis neurotransmisores empezaran a jalar. Em, Sí. entonces, pues el medicamento, ¿cuánto cuesta? No es tan caro el medicamento, pero todo va sumando.
y todo el tiempo que le tenía que meter, yo iba a junta diaria de AA, o sea, junta diaria, todos los días. Todos los días fui por 8, 9 años, 9 años, todos los días. O sea, nunca bajó mi asistencia a los grupos y a veces iba hasta 2, 3 juntas dependiendo cómo era mi necesidad de estar ahí. Entonces, pues yo dije, ¿quién tiene acceso a esto? Esto es mucho privilegio porque lo es, de tiempo y de dinero. Entonces, esa fue una de las razones por las que yo quise participar en gobierno. Primero estuve un tiempo con el gobierno de Miguel en San Pedro, pero ahí pude conocer más o menos qué es estar en el servicio público. Ya después me toca, ahora sí, en 2021, estar como regidora de Monterrey en la administración de Luis Donaldo Colosio, y ahí sí yo pude meter la agenda de la salud mental y conseguimos destinar una parte. Tú te das cuenta de un gobierno lo que le importan los temas dependiendo del dinero que le mete a los temas. Claro. Entonces, en Monterrey logramos que se creara dentro de la Dirección de Salud una coordinación de salud mental y adicciones. Y así se llama, todavía está. Súper rápido, Sí. para quienes nos escuchan fuera de México, las ciudades se subdividen típicamente en municipios. Carla primero estuvo en un municipio de los más afluentes de Latinoamérica que se llama San Pedro Garza García, con un alcalde llamado Miguel Treviño, y después se pasó al municipio de Monterrey, se puede decir que es el principal de la ciudad, con el mismo nombre, también Monterrey, bajo un alcalde llamado Luis Donaldo Colosio. Y ahí es donde ingeriste en este. A ver, digo, ya que te interrumpí, vamos a echarnos para atrás porque tomé muchas anotaciones de todo lo que me compartiste y luego retomamos esto que nos compartiste en el gobierno de Colosio. ¿Te late? Sí, sí, sí. Entonces, lo único que quería comentar de cuando nos compartes de tu etapa como reportera en el norte, joven, todavía viviendo con los papás, se hizo un grupo de otros reporteros casi de la misma edad, mucho compañerismo. Haz de cuenta que era como pues una pequeña tribu que iba a todos lados juntos, se veían desde que amanecían hasta que se iban a dormir y a repetirlo al siguiente día. Y bien dijiste que ya no es tan común esta normalización del consumo excesivo de alcohol en un ambiente laboral en los jóvenes, pero yo todavía lo sigo viendo. Yo soy uno de los últimos millennials y todavía sé de empresas en donde esa cultura existe. Y pues como los jóvenes recién graduados con muy poca conciencia se meten en estos ciclos habituales, semanales, de, como tú dices, empezar a tomar desde el martes, más o menos, no darte descanso hasta el domingo y cómo se te pueden ir, no sé, de los 24 a los 30 haciendo eso, ¿verdad? Y el daño a la salud física, mental y emocional. Y sobre todo la parte de que cuando te metes a esto, es como meterte, hay un concepto bien famoso, una caja negra bien famosa que es la caja negra de Schrödinger. Es ahí como un juego filosófico que tiene que ver con la física, pero te metes en la caja negra y haz de cuenta que el punto ciego es todo lo que te rodea. Tú no sabes que estás adentro de esa caja negra. Tú solo estás ahí, estás viviendo. Se te pueden ir los años, como tú dijiste, y tú y Juanito y Martita, los tres reporteros, se les pueden ir los años y haberse consumido un millón de unidades de alcohol, por decirte algo. Entonces, espero y con esto que nos cuentas y con esto que yo enfatizo, podemos generar conciencia ahí en la audiencia. Luego, em, hice una anotación porque mencionaste que se iban a las cantinas del centro de la ciudad de Monterrey, se las daban de intelectuales. Me gustan mucho esas asociaciones y por eso me gusta mucho el tema de las sustancias en general, no solo el alcohol. Y había una clase padrísima de sociedad y cultura y su relación con las sustancias, por las asociaciones socioculturales que le imponemos a las sustancias, ¿verdad? El músico o el escritor que fuma y el acto de fumar que le da este tinte intelectual y misterioso y de seguro se está cocinando su siguiente escrito. Y como tú dices, o sea, mucha gente se pone a filosofar, sobre todo en México, con un mezcal de por medio. No es un tecito de manzanilla o de jazmín, Sí. un mezcal de por medio, altas horas, un café, un cigarro en la boca, prendido o apagado, pero también está padre esto que mencionas porque el cambio
de hábito más sostenible que existe, y lo dice el libro del poder del hábito y de hábitos atómicos, es cuando tú cambias tu identidad. Entonces estas personas, ejemplo, alguien que ahorita esté en la banca o en finanzas o de abogado, que su identidad es ser abogado y meterse jornadas de 12 horas y traer el vape adentro de la oficina y en el carro, etcétera. Hay una asociación de identidad muy fuerte con que pues yo soy abogado y me pongo este saco y en mi bolsa derecha está el vaporizador. No, rompe con todo, eso no es verdad. Deja de asociar estas tres cosas. Tú puedes ser abogado y puedes ser triatleta, y son pocos, pero los hay. Puedes estar puede ser un político en México que no es corrupto, ¿verdad? Que hace las cosas bien. Entonces, empezar a romper estas asociaciones. Y luego también me gustaría puntualizar hay dos cosas más. Lo que nos compartes de tu experiencia en Georgetown, que no te acuerdas de mucho, que son los famosos brownouts o blackouts, y el impacto de la sustancia al hipocampo, si mal no recuerdo, que es la parte de nuestro cerebro que forma memorias. Y también ahí puntualizar que por la anatomía y la fisiología de la mujer son más propensas a los brownouts y a los blackouts, entonces es importante mencionar eso. Y no nomás, o sea, bajita la mano, se te borran memorias y qué triste, ¿verdad? Lo ves con nostalgia en un futuro, pero hay consecuencias peores, sobre todo en un continente como Latinoamérica, en donde el continente en general es violento contra la mujer. No ¿Te puedo quieres, interrumpir ahí tantito por justo favor, de eso? claro, dale. Pues mira, digo, ya que hablamos de esto, te comparto. Y lo comparto porque creo que es importante que se hable de esto. Fíjate que en mi experiencia con los grupos, en los grupos de AA o con otras personas, mujeres, con otras mujeres con las que he compartido, te puedo decir que el 99.9% hemos sufrido abusos sexuales por este tema. A mí me pasó, claro. Sí. ¿Y sabes qué es lo peor? No acordarte de qué exactamente fue lo que pasó. Si fue consensuado, si no fue consensuado, o qué. Y lo peor es que a través de los años, pues a mí no me pasó nada más una vez, pasó varias veces. Sí. Y tú dices, a lo mejor una vez te pasa y te asustas y dices, ya, una persona normal, a lo mejor con ese susto tiene, pero alguien como yo, con un trastorno muy fuerte que tenía en aquel momento, nada más fue así como que, no pasó eso, no me pasó esto. A mí esas cosas a mí no me pasan, pura negación. Entonces sí, lo que dices es correcto, o sea, nos ponemos en una situación de mucha vulnerabilidad, Claro. entonces, pues sí, o sea, estaríamos mintiendo o tapando el sol con un dedo si te dijera que no pasa, ¿no? Claro que pasa y les pasa a todas, ¿eh? Sin Claro. importar edad, estatus socioeconómico o nivel académico. Concuerdo y te agradezco. Yo lo he dicho en diferentes foros, o sea, número uno, el blackout le pasa menos al hombre, y cuando nos pasa, pues nos roban nuestro celular, nos meten unos apes, sí, a veces acabamos violentados físicamente en el hospital, pero rara vez hay un tema de acoso, abuso y violación. Y en el caso de la mujer en este continente, no es lo mismo, entonces hacer mucha conciencia alrededor de este tema. Em, Qué padre lo que nos cuentas de tu experiencia en la ONG. Em, Digo, poniéndonos un poco espirituales, creo que fue como justo la casa de medio camino que necesitabas después del Literal. internamiento. Y me gustaría hacer énfasis en, en lo sanador y lo terapéutico que es salirnos de nuestra cabeza, ver y ayudar a los demás, pensar en el prójimo constantemente. Y lo dicen todas las grandes religiones del mundo, lo dicen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, creo que es el último paso, el que te dice que lleves esto a alguien más y que apoyes a alguien más. Entonces, no es novedad y no es descubrir el hilo negro lo que estoy diciendo, pero qué padre que pudiste vivir esto. Y también mencionaste el tema de, de, de este, de este combo mortal, que creo que la gente que tiene em, solo consumo problemático de alcohol o un alcoholismo leve, una patología ya, un trastorno por consumo de alcohol leve, no saben tanto de este combo mortal que pasa después en la evolución de la patología, que es la benzodiazepina y el alcohol. A veces es coca y alcohol, pero la benzodiazepina y el alcohol es muy común.
también la benzodiazepina por sí sola, de una persona con credenciales para decirlo, me dijo que la sustancia más abusada en el municipio de San Pedro Garza García, que es este municipio afluente en Latinoamérica, son las benzodiazepinas, las famosas pastillas para dormir, el Tafil, el Ribotril, y como muchas personas que las están consumiendo y que las empiezan a consumir no tienen idea que son adictivas y tienen un No, perfil de adicción. yo no tenía idea tampoco. Y de hecho, y coca también, ¿eh? O sea, eso también, a eso también, porque es como le decíamos la Santísima Trinidad, ¿no? O sea, el alcohol es el de impacto, o sea, para mí, de impacto, la coca es para seguirle, Claro. o para que se te baje, hay gente alcohólica, órale, eh, las benzos son para estar normal, porque yo al otro día amanecía, mira, así, no podía ni agarrar el agua, no podía comer, porque entonces me tomaba una o dos, dependiendo cómo estaba ahí, depende del sapo la pedrada, ¿verdad? Y para sentirme normal, o si un día no podía dormir, porque obviamente, después de tanta revoltura, de tantas cosas, de tantos días, no, o sea, pues tu estado de ánimo, tu mente está súper alterado, no puedes ni dormir, y luego no dormir te provoca más problemas y un show. Yo ahorita, te lo juro, no concibo cómo puedes malvivir tanto, o sea, o sea, ahorita no me duermo, es más, yo a las 8 de la noche, sí, no te echo mentiras, me estoy acostando, veo un ratito la tele, o leo, o lo que sea, y a las 9 yo apago todo y me duermo. Y ay, o sea, ni el domingo, ni el sábado me duermo tarde. Yo ahorita eso para mí me vuela la cabeza nada más de acordarme de eso, o sea, está cañón. Y la gente no sabe que las benzodiazepinas hacen muchísimo daño. En AA dicen, ay, es alcohol comprimido. Pues no es literalmente alcohol comprimido, pero hace el mismo daño. Es el mismo daño o peor. Si lo mezclas con alcohol, es corrosivo para tu cerebro. Sí, esas las consigues en una farmacia y están normalizadas y que un tafilcito y se lo andan dando a gente muy joven, hombre. Y el perfil adictivo, o sea, ya estamos hablando de ciencia, ya no es opinión de Fer. El perfil adictivo es muy similar al del alcohol, si no es que peor. Y mi papá también, como dices, en la mañana la benzo para estabilizar y poder intentar ser funcional bajo la definición de funcional de la sociedad, que es ve al trabajo y libre el día. En la noche para dormir, a altas horas de la madrugada la coca para seguirle. Y como tú dices, nos convertimos en estas plantas químicas con patas, donde estás metiendo y sacando, ¿verdad? Yo a veces me siento así, imagínate yo ahorita las dos sustancias de las que más dependo, diría yo, es valeriana, que es una raíz, Sí, una güey, hierba que, está perfecto. que te tranquiliza y te puedes ir a dormir. Y la otra es cafeína. Imagínate si yo con esas dos sustancias que eventualmente tengo que dejar de depender ya sea física o psicológicamente de ellas, pero sí me siento así, hay ciertos días, sobre todo de mucho trabajo, que ando queriendo em, tomar los atajos de la vida, en vez de dormir, tomar más café y luego, en vez de ponerme a leer para dormirme, tomar valeriana. Así me siento yo un poquito como una planta química. Imagínate echándole un cóctel de 5 sustancias más. No, hombre. Y ya solo para retomar lo que estábamos platicando en el gobierno de Luis Donaldo Colosio, sí quiero enfatizar que te escucho todo esto que nos cuentas, Carla, y es una montaña rusa de las más revueltas en Six Flags, pero al mismo tiempo mucha, me da mucha alegría verte tan bien el día de hoy y que seas un ejemplo viviente y con patas de que todo esto es reversible. Hay una doctora que se llama Nora Volkov, que se hizo famosa en Estados Unidos porque sacó unas imágenes del cerebro, un cerebro en cocaína, un cerebro en nicotina y un cerebro en alcohol. Y esas imágenes se popularizaron mucho en este mundo, pero ella también ha puntualizado mucho que todo esto es reversible, que sí toma sus años y el cerebro necesita sanar, etcétera, pero qué padre que nos vengas a contar esto en tanta salud y en tanta conciencia y en tanta paz y te lo agradezco y te lo celebro mucho. Sí, la verdad es que, no, muchas gracias por la invitación, porque hace mucho que no platicaba de estas cosas, pero entre más pasa el tiempo, porque al principio cuando uno deja de consumir, yo tuve que dejar de consumir completamente. O sea, yo no te tomo ni una cerveza sin alcohol, porque yo no quiero volver a saber nada de eso, no me aporta nada, no me gusta el sabor, yo quería el efecto, ¿sabes? O sea, no es como que, ay, se me antoja una cerveza sin alcohol. Yo digo, ¿para qué? Por ejemplo, mi esposa, tengo esposa,
y mi esposa, a veces salimos a comer o a cenar y ella se pide una copita de vino. Y yo digo, y nada más una, y comiendo. Y para mí, o sea, eso hasta el día de hoy sigue siendo inconcebible. Porque yo digo, ¿por qué una copa de vino para comer? O sea, ¿por qué no quieres la botella? Y sabes que ella ya cada vez menos toma muy ocasionalmente porque, o sea, como que yo le he pegado mis hábitos de no dormir, perdón, de no tomar, de dormir temprano, de no fumar, del ejercicio. Y entonces ya cada que lo toma dice, ay no, es que al otro día no me siento igual, ¿no? Pero lo que voy es, tú no concibes al principio cómo va a ser tu vida, cómo te vas a divertir. Yo pensaba que nunca me iba a volver a reír y nunca iba a volver a bailar. O sea, así. Yo pensé que nunca nada me iba a hacer reír otra vez y nunca iba a volver a poder bailar sin sobria. Y la verdad es que con el tiempo nada más va haciéndose mejor y mejor y mejor y te sientes mejor. Yo ahorita, o sea, sin pedo, sin broma, me siento mejor que a los 23 y tengo 42. Tengo más energía, o sea, puedo correr 10 kilómetros. No podía yo correr eso en aquel momento, o sea, a los 23. Puedo nadar lo que quieras, o sea, puedo nadar 4 horas seguidas, ¿sí? O sea, claro, me detengo de repente, pero aguanto, hago CrossFit, o sea, puedo levanto un chorro, o sea, hay mucha gente que levanta más peso que yo, pero Sí. comparándome conmigo, o sea, lo que yo no podía hacer hace 20 años, ahorita lo puedo hacer. Me gusta la estructura que tengo, eso sí, si hay alguien que está empezando en su proceso, algo que sirve mucho y que lo tengo comprobadísimo, a mí me ayuda, es ten una rutina. A esta hora voy a hacer esto, a esta hora voy a hacer esto, porque somos muy obsesivos, o bueno, yo soy así y me he visto que las personas con estas características somos muy obsesivos y todo así, acelerados, y todo lo quiero para ayer, y controladores, queremos saber exactamente qué va a pasar todo el día. Entonces, para que eso no se vuelva así una patología, y no me saque de mis casillas, yo tengo una rutina. Todos los días hago lo mismo y no me aburre. A mí la rutina me da paz. Entonces, eso es muy importante. Esa recomendación. Otra recomendación, el ejercicio. O sea, en serio, no hay nada mejor, lo que sea. Si quieren ir a caminar, si quieren ir a la montaña, si quieren nadar, si quieren hacer bici antro, lo que quieran. Pero eso sana. O sea, y ayuda en etapas muy tempranas de la recuperación, en donde sientes tu autoestima hecha una piltrafa, te ayuda, te da autoestima, te hace regresar a ti, a lo que eres, más rápido. O sea, yo empecé a hacer ejercicio de nuevo hace 4 años apenas. Me hubiera encantado empezar a hacer ejercicio hace 13, otra vez a retomarlo, como que donde me quedé cuando tenía 12 años, lo retomé y ahorita estoy en eso. Y también por eso siento que me ha servido como a separarme de una dependencia también que yo tenía medio tóxica con doble A y todo eso. Y entonces me agarré del ejercicio y de la comunidad del ejercicio y eso me ha ayudado también. Entonces, Qué freón. eso le puede ayudar mucho a la gente, las rutinas y las afirmaciones. Eso a mí me ayuda mucho. O sea, todos los días tú puedes. Y suena ridículo porque a mí cuando me dijeron, y yo estaba súper deprimida, y yo le quería decir, perdón por el francés, pero a la psicóloga de que chinga tu madre, porque me decía, tú todos los días vete en el espejo y dite, o sea, di a ti misma que soy bonita, soy inteligente, yo puedo, yo voy a poder estar bien y lo que tú te quieras decir. Entonces, yo ahorita la que traigo mucho es, yo soy muy fuerte, yo soy fuerte, yo puedo, o sea, eso ayuda mucho porque aunque no creas, eventualmente te la crees. Y entonces, y ya, o sea, como que esas cosas yo hago todos los días. Obviamente comer muy bien, nunca con hambre, nunca con sueño, nunca con sed. Esas 3 cosas. Nunca con hambre, nunca con sueño, nunca con sed. También. Eso ayuda mucho. Claro. Ujú. Algo te iba a decir. Sí, el tema de las afirmaciones, pues primero pensamos, luego somos palabra y luego viene la acción, ¿verdad? Entonces la importancia de los pensamientos y las palabras. em,
Felicidades, no recuerdo si el año pasado o el año antepasado te casaste, pero ahorita mencionaste a tu esposa, muchas Ay, felicidades, me acuerdo que lo vi en redes. Em, ¿Qué te iba a decir? Empezaste a tocar un tema que yo te iba a preguntar después. Háblanos de las herramientas, digo, ya lo hiciste un poquito, ¿verdad? Entonces no hay que necesariamente repetir, que te han funcionado en estos 13 años de sobriedad. Mencionaste doble A, mencionaste el ejercicio, principalmente esas dos, ahorita tú me compartes el resto, pero sí me gustaría como enfatizar para quien nos escucha algo que dijiste indirectamente, pero quizá no verbalizaste tal cual, la parte del desapego a todas las herramientas, es decir, todas nos ayudan, pero al mismo tiempo no depender en estas herramientas, porque luego pasas de ser dependiente del alcohol a dependiente de doble A. Entonces evitar pues la dependencia y que nuestro taburete tenga una sola patita, porque luego esa patita un día se rompe y te quedas sin taburete, ¿verdad? Te quedas sin piso. Entonces háblanos de esta diversidad de herramientas, por favor. Terapia. Yo voy a terapia, por ejemplo, una vez al mes, no la he dejado. Al principio iba 2 veces por semana, luego una vez a la semana, luego una vez cada 15 días, y ahorita estamos una vez al mes, más o menos. Hay temporadas, el año pasado, por ejemplo, todo el año pasado no fui a terapia, pero este año volví a ir, o sea, como que ya te conoces, o yo ya me conozco, que sé cuándo tengo que, cuándo no, pero una vez al mes. La terapia me ha ayudado muchísimo a llamarle por su nombre a mis emociones. Que no estás enojada, estás triste. O no estás, sí, otra vez enojada, porque yo nada más conocía enojo y felicidad y euforia, pero no, o sea, te ayuda la terapia a reconocer tus emociones, hacer las paces con tu historia. En mi caso, por ejemplo, a mí me ayudó mucho, como mi mamá se murió hace muchos años, y pues yo tenía, pues, pues muchas heridas todavía con mi historia con mi mamá. Entonces, ya ahorita, en este tiempo, ya le he ido comprendiendo y decir, no, o sea, tu mamá era una mujer, o sea, ella tenía su historia, a comprender eso y a decir, no era yo la del problema, no es que yo era una persona o sea, inquerible o que nadie nunca me iba a amar, como cuando era adolescente, pues yo pensaba eso. Y bueno, un montón de cosas. Te ayuda la terapia a reconciliarte con tu historia, a entenderte. Otra cosa que me ayudó mucho la terapia son técnicas, porque a mí me daban antes ataques de ansiedad. De repente, en pandemia me dio uno y fue al hospital y bueno, todo un show, porque yo tengo trastorno de ansiedad generalizada. Y la ansiedad se presenta como de una forma y luego de otra y cambia de color y de sabor y bueno, son sorpresas que te traías de cuenta la vida. Entonces hay que aprender a reconocer todo eso. Y por ejemplo, me dio las técnicas para controlar el ataque de ansiedad. El más reciente que me iba a dar, andábamos en Europa en diciembre y en un traslado, como que yo no sé, me dio como claustrofobia o algo tipo en un tren y me acordé de lo de, di algo que estás viendo, di algo que estás sintiendo y tipo a nombrar cosas y el tapping que luego parecía, me estaba riendo mi esposa de mí porque estaba yo y respira y no sé qué y la verdad es que whatever works for you, o sea, y a mí me funciona el no sé qué y tipo se corta el ataque de ansiedad porque luego acabas en el hospital creyendo que traes un infarto. Entonces, ¿cómo Claro. reconocer eso? A través de una terapia. En mi caso, mi preferida es la cognitivo-conductual. Punto. O sea, Sí, pues. esa. ¿Qué otra cosa? Bueno, el ejercicio ya lo dijimos. Tus rutinas. Eh, aprender, por ejemplo, no sé, al principio me ayudaba mucho que me daban ganas de consumir, porque el deseo de consumo a mí se me fue o sea, ¿qué te digo? 3 años se me tardó en quitarme un chorro. Sí. Entonces era, métete a bañar. Eso me lo enseñaron en doble A. Métete a bañar. Corta, o sea, córtale el pensamiento, córtalo. Porque luego piensa tu mente y esto y el otro y a generar, a generar, a generar, a generar. Y entonces, córtalo, métete a bañar. Háblale a alguien que sepa de tu problema, ¿no? Por eso las comunidades funcionan. Y dile, oye, quiero consumir. Y el deseo se va. Cuando tú denuncias tu deseo de consumir, el deseo se va.
¿Por qué? No sé, pero Órale. así pasa. Cuando tú dices, por ejemplo, y luego pasa que la gente luego ya está sobria y anda queriendo ser infiel, ¿no? Me pasaba mucho que escuchar eso en AA. Y cuando tú decías, cuando ellos, sobre todo eran los hombres, decían, es que le quiero poner cuerno a mi esposa o lo que sea, pues les ayudaba a no ponerle el cuerno a su esposa. O sea, el denunciarte, el exponerte, Wow. te corta. Entonces, a eso también ayuda. O sea, decir, quiero consumir, quiero poner un pedón, o sea, y no sentirte mal al respecto, sino respetarlo, decir, pues sí, estoy sintiendo eso, dejarlo fluir, la emoción, y que se vaya. Porque es como dicen, todo lo que resistes persiste. Entonces, no lo resistimos, nada más que pase a través de mi cuerpo la emoción y que se vaya. Porque si yo la resisto, se me va a quedar atorada. Igual el enojo, la tristeza, entonces aprendimos a no resistir ninguna emoción. Porque para la gente que tenemos este problema de ser hipersensibles y ansiosos y si tú lo quieres todo poner en la bolsa de eres un alcohólico o eres una alcohólica, ok, está bien. Eh, necesitamos aprender a lidiar con nuestras emociones porque si no vas a volver a consumir. Entonces hay que aprender a lidiar. Y entonces tenemos todo este kit de herramientas y pues son principalmente las que yo uso y yo no, o sea, yo no guardo secretos tampoco de nada, de nadie porque a mí me hacen daño guardar secretos. O sea, yo no puedo, o sea, yo tengo terapia, todavía tengo a mi madrina de AA, aunque ya no voy, yo sigo platicando con ella igual. Y de hecho tengo un grupo de amigas de AA que tampoco van ya a AA, pero entonces nos juntamos como nuestros juevesitos de AA, pero no AA, sino de nosotras. Y hablamos literal, de lo mismo que hablábamos en AA, pero nosotras, como en un cafecito, y eso me ayuda también. Entonces, no sé, como que cada quien va haciendo su camino, cada camino es muy único, no hay una solución. A mí me sirve también creer en Dios. Yo soy espiritual, yo creo en Dios. No voy a ninguna iglesia, pero yo creo en Dios. Y tengo mis momentos de oración, de meditación. Yo para todo siempre digo gracias a Dios y si Dios quiere. Y porque yo genuinamente así lo pienso. Por ejemplo, hoy mi perrita, una de mis perritas tuvo una cirugía, le amputaron una patita porque ya estaba muy mala de esa patita y bueno, yo traía un pesar y hice oración, o sea, yo, Dios, por favor, que salga bien mi perrita. O sea, a lo mejor para mucha gente es algo estúpido, pero a mí me sana eso de mi ansiedad, estaba muy ansiosa. Claro. Entonces, digo, whatever works, si tú crees en decir mantras, en meditar, a mí no se me da meditar mucho, la verdad. Este, literal, si traes mucho enojo, como yo traía al principio, un compañero de AA me llevó a gritar a la Huasteca una vez y estuvimos ahí gritando, literal gritando. Otro compañero una vez me llevó a abrazar árboles, que también lo hice. O sea, todo lo que te sirva para sentirte bien. Todo menos depender. Así. Claro. Te agradezco. Entonces, recapitulando un poquito, me encantó porque nos diste una cajita de herramientas bien llena. Está la psicoterapia, de hecho, haciendo énfasis que Carla mencionó la cognitivo-conductual, que es una terapia basada en evidencias, es una muy recomendada para estos temas y en general, recomendada. El ejercicio. Este tema de la rutina no es la primera vez que lo escuchamos, no es la última vez que lo vamos a escuchar. Súper importante tener una rutina y ser bien colmilludo con esa rutina, poner ciertas juntas de trabajo como desayunos en un Vips o en un Sanborn, ¿verdad? Para evitar cualquier evento de consumo y que no sea en la noche cuando ya estamos cansados. Hace rato mencionaste un acrónimo que usan mucho en inglés es HALT, Halt. Ajá. hungry, con hambre, angry, enojado, ay güey, L, lonely, solo, Ajá. T, de tired, de, ay, ¿cómo se dice? Cansado. Cansado. Todos estos estados emocionales te pueden llevar al consumo o a romper un hábito o a romper un compromiso contigo. Entonces evítalos. No te pongas en situaciones en donde tengas que empatar tu fuerza de voluntad con uno de estos estados y pues llegues a pedirte el shot o lo que tú quieras. Entonces la parte de la rutina es súper importante. Me encantó los tips, ya muy desde las trincheras que diste de meterte a bañar. A mí me sirve el meterme a bañar, sobre todo con agua fría. Me Ujú. corta bien cañón esos pensamientos ansiosos porque tu cuerpo y tu mente se empiezan a dedicar a
pues aguanta esta agua fría, ya no puedes pensar en aquel problema porque necesitas aguantar aquí, ¿verdad? Y también hay el doctor Huberman de Stanford, tiene un podcast y habla mucho de los efectos a tu cerebro de la inmersión en agua fría, entonces también hay un componente neuroquímico importante. Aparte de llamar a alguien, se me hace bien importante y por eso el rol del padrino y la madrina de Alcohólicos Anónimos ha sido tan importante a lo largo de su historia. Y esta nunca la había escuchado y me encantó, el denunciar tu intención. Se me hace padrísimo. Y como tú dices, no sé por qué funciona, pero funciona. Yo creo que es el tip que en lo personal me llevo más. Y la espiritualidad. No nos podemos ir sin aprovechar la perspectiva de género que escuchemos de ti. Hay que explorar y profundizar en los retos únicos que tú crees que enfrentan las mujeres en el camino hacia la sobriedad o la templanza. ¿Qué opinas de esto? Lo que pasa es que desgraciadamente vivimos en una sociedad extremadamente heteropatriarcal hasta el día de hoy. Sobre todo para quienes viven en México, esto es el pan de todos los días, sobre todo en Monterrey, por ejemplo, donde yo vivo, pues es una sociedad todavía muy patriarcal. Entonces, si tú no eres este estereotipo de mujer bonita, delgada, heterosexual, por supuesto, eh, perfecta en todas sus actitudes, pues difícilmente encajas en esta sociedad. Pero la verdad es que uno de las cosas más fuertes que hay que romper si tú eres una mujer en recuperación es que se vayan a la fregada todos. O sea, tu vida, tu salud está primero. Nosotras nunca vamos a ser perfectas, ni nosotras ni nadie, pero nosotras no somos perfectas, pero sí somos más fuertes, porque estamos rompiendo pues con todas estas cosas que se supone que deberíamos de hacer, y una de esas cosas es, sé bonita y cállate, y tú no tienes problemas y tú eres perfecta. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales como trabas que tenemos, de que la barrera de esta perfección e imagen de lo que una mujer santa y pura tiene que hacer, pues o sea, está rota. ¿Cómo vas a ser una alcohólica, drogadicta, marihuana, you name it? O sea, adicta al sexo, adicta a lo que tú quieras. Rompe con todo eso. Pero en el momento que nosotros pedimos la ayuda, estamos siendo pues más poderosas. Y sí, o sea, no vamos a encajar en ese molde, pero nadie encaja, porque ese molde luego te das cuenta que es pura basura, es inventado, no es real, es algo irreal. Entonces, Wow. pero eso es lo principal. Y dos, la perspectiva de género en los tratamientos es importantísima. O sea, es una de las cosas que más a mí me pudrieron de doble A. Está hecho para hombres, porque luego tú ibas y te abrías, ¿no? Muchas veces, y lo escuché muchas veces, y hablabas de algún abuso sexual o de algún tipo, y, y como mucha gente de la vieja escuela de ese inframundo o submundo de doble A, que son hombres súper ya boomers y más que boomers, luego tienen esta onda de la terapia de garrote, le dicen. O sea, en donde te confrontan con tus verdades y te dicen que eres una mentirosa, que no sirves para nada y que eres una ratera y que eso te pasó por la palabra con P y que pues ni modo, te aguantas y te lo mereces y trágatela y supéralo y ya. Entonces, eso es eh, pues es muy doloroso escuchar cuando eres una mujer que sufre un abuso sexual. Claro. En mi caso no es así, porque a mí me decían eso, yo, la tuya doblada 3 veces, hijo de la, ¿sabes? O sea, yo soy muy o sea, yo no me dejo, pero otras compañeras no, son así. Claro. Y es afectada, y a mí me encabronaba muchísimo ese tipo de cosas. Eh, pero no es algo exclusivo de AA, ¿eh? Es algo que tienen los centros de tratamiento también, como de esta terapia, esta como cultura de garrote. Y Sí. yo creo que Qué la pendejada. recuperación está en el amor, no en eso, está en la comprensión, en el amor, en, en la escucha activa, en eso. Y en el caso de las mujeres, necesitamos tratamientos con perspectiva de género y hechos para mujeres que han sufrido abusos sexuales, muchas desde la infancia, y mujeres con trastornos de la conducta alimentaria también. No hay perspectiva de género, no hay ese combo para las mujeres.
Te agradezco mucho. Qué importante esto que mencionas, porque todos, imagínate que tuviéramos una forma de medir, una regla de medir el efecto en nuestra salud psicoemocional de todos estos eventos, de una situación de acoso, de abandono, de una separación de los padres, etcétera. Tú llegas después de un evento de acoso o abuso sexual a un grupo de AA con 10 unidades de trauma, por decirlo de una forma. Y esta pinche terapia de garrote lo que hace es que al final sales con 12 unidades de trauma, con 3 unidades de trauma, porque ahora fue tu culpa y ahora tú por ser así, o sea, o por vestirte así, o por ponerte en esta posición. Y no se vale. Y terapéuticamente no es lo que funciona. Lo que tú dijiste es cierto, es el amor, es la conexión humana, es la empatía. Son todas estas terapias modernas y filosofías de tratamiento modernas. Entonces, qué bueno que nos compartes eso. Te voy a hacer una pregunta más, pero sí me gustaría hacer una breve pausa, para recordarle a quien nos escucha que Avioneta ofrece planes flexibles y económicos de suscripción mensual para que cualquier hispanohablante, hombre y mujeres por igual, puedan mejorar su relación con el alcohol o abstenerse por completo. También están enfocados en mejorar los diferentes aspectos del bienestar integral. Invito a todos que nos escuchan a visitar nuestro sitio web www.avioneta.org y también nuestras redes sociales @avioneta.org. Antes de pasar a las preguntas eh, del público, te quiero, te quiero preguntar, y ahora ya nos estamos yendo al nivel más arriba, o sea, esta es la pregunta más, con tintes más filosóficos, más macro que te voy a hacer, Carla, ya para partir. Es una pregunta difícil, pero te invito a que hoy tomes un pequeño paso atrás y qué has aprendido en estos 13 años de sobriedad y en quién te has convertido. Uy, no, pues he aprendido muchas cosas, pero lo más importante que he aprendido yo creo es que nosotros venimos al mundo a ser felices y para mí el día de hoy la felicidad es estar en paz, no estar en guerra, no estar en conflicto, o sea, creo que es lo más importante, o sea, yo no vine al mundo a ganarme todas las medallas de natación o a ser la mejor periodista que ha existido jamás o whatever. Yo vine a ser feliz, a disfrutar mi vida. Y eso me lo ha enseñado la sobriedad. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, yo hace años, si yo hablara con la Carla de hace 10, 15 años, pues ahorita a lo mejor diría que soy una loser el día de hoy, que ahorita lo único que quiero, lo único que me dedico es a estar tranquila. Lo que más me provoca hacer es estar aquí tranquila en mi casa, cocinar, hacerle de cenar a mi esposa. Voy a empezar a ser maestra de Prepa Tech. Ese va a ser mi nuevo trabajo. Digo, ya tengo un trabajo como consultora política, pero aparte, medio tiempo voy a estar de maestra de Prepa Tech porque quiero experimentar eso y quiero enseñar, quiero aprender a ser maestra y todo este tipo de cosas. Qué fregón. Pero si yo me hubiera escuchado que iba a ser maestra hace 10, 15 años, diría, ay, no, qué loser, ¿no? O sea, ¿por qué hace? O sea, y de prepa, qué hueva. Pero no, o sea, ahorita eso es lo que me hace feliz. Y lo que yo he aprendido es que yo vine no a ser la mejor de nada, nada más a ser feliz y hacer lo que me haga feliz, porque la vida es bien corta y ya mal viví muchos años. Y entonces de aquí a lo que yo viva, me la va a pasar bien. Y ya, eso. Qué padre, me conmueve mucho escucharte. Creo que llegas a una conclusión sabia que mucha gente llega como ya en una tercera etapa, en el último tercio de su vida, por ejemplo, pero la parte de encontrar como la felicidad en lo cotidiano y en lo mundano y en lo que un chavito, un Fer más joven y una Carla más joven pudieran etiquetar como aburrido. Entonces me hace un consejo bien padre a estas personas que están empezando un recorrido, deja tú de sobriedad o de templanza, de plenitud, que es que le empiecen a encontrar lo bonito a todo y a lo más mundano y a lo de todos los días, ¿verdad? Y creo que una práctica de gratitud en donde literalmente escribes antes de empezar a comer, agradezco estos frijoles y este arroz blanco que están en mi plato, te puede ayudar a empezar a encontrarle lo bonito, a encontrar la paz y la felicidad en todo. Em, Nada, Carla, te agradezco muchísimo. Me atrevo a decir que
qué padre haber cruzado camino contigo, primero que nada, hace algunos años, y que ahorita nos hayas contado de lo que a mí me gustaría etiquetar como un renacer, ahorita que comparaste a la de 42 años, y si volteas ese número y le restas uno, son 23, y como la de 42 años vive feliz, vive en paz y puede nadar 5 horas, y la de 23 no podía correr los 10 kilómetros, entonces te felicito mucho por ese renacer. Quiero preguntar si te gusta compartir tu trabajo, no sé si tengas un sitio web o redes sociales que te gustaría compartir aquí. Si no, pues simplemente Pues, que la gente escuche el episodio. digo, tengo redes sociales, ¿verdad? Pero ya como que, la verdad es que ya casi no hablo como de estos temas. O sea, mi Instagram es @kguía. O sea, Si a alguien le interesa o platicar o en privado preguntarme algo, lo pueden hacer. En Instagram soy @kguía. Eh, pero sí, o sea, ahí me pueden agregar. perfecto. @cabía y mándenle un mensaje directo con dudas o inquietudes. Qué padre lo que nos compartiste, Carla. Carla, te agradezco mucho por habernos acompañado. Siempre digo que agradezco varios componentes, el corazón que trajiste al podcast, el tiempo que es tu único recurso no renovable y la cabeza también que le metiste a hilar los aprendizajes que nos compartiste. A quienes nos estén escuchando, sea 2026, sea 2025, sea en el hemisferio sur o en el hemisferio norte, les agradecemos mucho por sintonizar a su ahora podcast favorito. Les recordamos que le den suscribir en YouTube, que califiquen el podcast en Spotify y que por favor compartan este episodio con alguien en sus círculos a quien les pueda ser muy útil. 50 millones de latinoamericanos, eso es la mitad, casi la mitad del país de México, tienen una relación con el alcohol que mejorar. Entonces hay mucha gente en sus círculos, yo lo doy por seguro, a quienes les pudiera ser de valor este episodio. Les mandamos un fuerte abrazo, nos despedimos y pasamos a contestar las preguntas de la audiencia que nos acompaña en vivo. Gracias, Carla. Gracias.